Hola, soy Francisco Bonatti, socio director de Bonatti Compliance. Me complace presentaros esta serie de 4 mini tutoriales que hemos preparado para ayudaros a comprender el buen gobierno corporativo y sus vinculaciones con los sistemas de compliance. Después de la crisis financiera mundial de los años 2007-2008, se reflexionó profundamente sobre qué había fallado. Una de las conclusiones a la que llegaron tanto los organismos internacionales como los comités de expertos nacionales que analizaron la crisis es que hubo unos déficits importantes en los sistemas de gobernanza de las organizaciones. Fruto de ello, se reforzaron tanto los estándares de soft law como las legislaciones internas. Comprender cuáles son las bases actuales del buen gobierno corporativo ayuda a crear sistemas de compliance con liderazgos sólidos y consistentes. El top from the top es el principio fundamental de los programas de compliance. Sin un órgano de gobierno, una dirección altamente comprometido con el compliance, este nunca va a ser eficaz. Pero también es cierto que sin un compliance eficaz, el buen gobierno de las organizaciones es altamente improbable. Esperamos que esta serie os guste. La relación entre compliance y buen gobierno corporativo. Tutorial 1 de la serie de 4. Vamos a empezar todos los tutoriales recordando cuál es el concepto de buen gobierno corporativo. Es un término que hace referencia a una forma de gestionar las organizaciones proyectada al cumplimiento de una serie de principios que tienen como finalidad la transparencia y el alineamiento de los intereses de propietarios, administradores y el entorno en que se desenvuelve la organización. No existe una definición unívoca de buen gobierno corporativo, pero una aproximación bastante cierta a ese concepto la encontramos en los materiales que elabora Ascom para la certificación CESCOM, donde se define el buen gobierno corporativo como el conjunto de normas y principios que rigen el adecuado y equilibrado funcionamiento de los órganos de gobierno de una sociedad, asegurando su organización eficaz, transparente y justa, a fin de salvaguardar el interés social y con el objetivo de maximizar el valor de la empresa a medio y largo plazo. En esta serie de 4 tutoriales trataremos los siguientes apartados. En la primera, la que estáis viendo, el concepto de buen gobierno corporativo. En la segunda, analizaremos el origen y antecedentes del buen gobierno corporativo. En la tercera, destacaremos los motivos por los que hoy en día tiene una importancia tan trascendente el buen gobierno corporativo en la gestión de las organizaciones. Y por último, en el tutorial número 4, analizaremos el marco normativo que se estableció en España a través de la Ley 31/2014 de reforma de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Cómo podemos conceptualizar el buen gobierno corporativo? A partir de la definición que hemos dado al inicio de este tutorial, deberíamos enmarcar el buen gobierno corporativo dentro del eje vertical que se establece por encima con la responsabilidad social corporativa y por debajo con el compliance. ¿Por qué hablamos de un eje vertical, responsabilidad social corporativa, buen gobierno corporativo y compliance? Porque la responsabilidad social corporativa es ese ámbito de la gestión de las organizaciones en el que ponemos el foco en una gestión responsable de carácter ético, que tiene en cuenta los impactos que la actividad de la organización produce en los grupos de interés o stakeholders. La responsabilidad social corporativa se refiere al por qué y para qué existe la propia organización. Hace referencia y se proyecta a sus valores como organización, proyectados y formulados desde los propietarios y a través de la cultura de la organización. Por eso la responsabilidad social corporativa no es marketing, como se pudo entender en épocas pretéritas, sino que la debemos vincular directamente a la actividad de la organización. Debe ser permanente e involucrar de forma inequívoca a la alta dirección de la organización, porque en el fondo la responsabilidad social corporativa es el código ético, el código de conducta de la organización como tal. El buen gobierno corporativo, entendido como ese ámbito en el que la alta dirección define su relación con el entorno, debe hallar su origen en la responsabilidad social corporativa, de la que se convierte en un pilar, en cuanto crea confianza en el mercado y mejora la actividad empresarial.
Cuando hablamos del entorno, en el ámbito de responsabilidad social corporativa y de buen gobierno corporativo, nos referimos fundamentalmente a todo el conjunto de grupos de interés o stakeholder que de alguna manera afectan o son afectados por la conducta, el comportamiento, la actividad de la organización como tal. Estamos hablando de clientes, de empleados y directivos, de proveedores, de socios financieros, sindicatos, administraciones, reguladores, supervisores, la opinión pública en general e incluso hoy en día lo que se ha identificado como el mundo virtual o de las redes de comunicación social. ¿Dónde hallamos ese buen gobierno corporativo? ¿Dónde lo podemos ubicar dentro de la empresa? Pues obviamente el buen gobierno corporativo radica, tiene su sede esencial en el órgano de administración, en el órgano de gobierno, en la alta dirección, cuando tiene la función estratégica asumida entre sus roles. Ese órgano de gobierno, evidentemente, es el que tiene que definir, dar forma y aplicar las políticas de buen gobierno corporativo, pero también es el máximo responsable de los controles de riesgos. Hoy en día también fundamentalmente muy destacados en las normas positivas los riesgos fiscales. Y también ese órgano de administración, ese órgano de gobierno, tiene la responsabilidad de supervisar la eficacia del sistema. Es en la sede del órgano de gobierno donde nace, se ejecuta y se supervisa las políticas de buen gobierno corporativo. Pero no queda ahí. La estructura de la organización debe tener unos responsables que den soporte y apoyo al órgano de gobierno, al órgano de administración, en su labor de desempeño de las políticas de buen gobierno corporativo. Ahí contamos desde responsables de responsabilidad social corporativa, áreas éticas, áreas de apoyo desde una perspectiva ética, los departamentos de compliance con sus compliance officer, analistas de riesgos, es decir, todo aquel conjunto interno y externo de soporte que permite diseñar sistemas de responsabilidad social corporativa y de compliance que permitan un desempeño adecuado del buen gobierno de la organización. Por último, tiene que trascender ese buen gobierno corporativo a todos los ámbitos operativos de la organización. Si lo dejamos en algo de la cúpula, no es eficaz ni alcanza los fines pretendidos. Por lo tanto, la estructura de la organización es la que debe implantar efectivamente políticas de buen gobierno corporativo y de compliance y debe hacer efectivos los sistemas de control y de gestión de riesgos, como integrándolos en sus áreas operativas. Es en la operación ordinaria de la organización donde la cultura que desprende el buen gobierno corporativo debe calar adecuadamente y debe permitir alcanzar los objetivos de la organización formulados en su código ético. ¿Qué impactos tiene el buen gobierno corporativo y qué conexiones establece con compliance? Desde una perspectiva legal, hay dos grandes normas que nos conectan directamente el buen gobierno corporativo con el compliance y a la inversa. Una es la reforma que se produjo en el año 2010, la reforma 5/2010 del Código Penal, donde se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y otra es la reforma 31/2014 de la Ley de Sociedades de Capital para el Buen Gobierno Corporativo. Respecto de la primera, indicar que si bien tanto esta reforma como la que luego se realiza en el año 2015 no introduce una responsabilidad penal del órgano de gobierno por no haber implantado sistemas de compliance, sí es cierto que el desarrollo de los modelos de prevención de delitos establecidos, sobre todo a partir de la reforma del año 2015 en el Código Penal, a través de la jurisprudencia y las circulares de la Fiscalía, nos dejan claramente establecido que las políticas de compliance penal de las organizaciones y los modelos de prevención de delitos no deben pretender alcanzar una exoneración de responsabilidad penal, sino que deben buscar fomentar una verdadera cultura de respeto a la ley en la organización. Eso, obviamente, conecta de forma directa e inequívoca con los postulados del buen gobierno corporativo. Es decir, lo que nos está diciendo tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía General del Estado es que si no hay un gobierno corporativo orientado a que la organización respete la ley, no tenemos un sistema de compliance penal que sea suficiente para exonerar la responsabilidad. Por otro lado, la reforma 31/2014 de la Ley de Sociedades de Capital para el Buen Gobierno Corporativo lo que hace es introducir por primera vez en nuestro derecho positivo societario postulados que hasta ese momento eran soft law, formulados solamente para los códigos de buen gobierno de las entidades cotizadas.
la introducción de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital del año 2014 en nuestro ordenamiento jurídico societario es fundamental porque lo que hace es introducir el derecho positivo en el ámbito del buen gobierno corporativo. Queremos aprovechar para presentarte nuestra firma y los servicios que prestamos. Bonatti Compliance surge en el año 2014 como resultado del proceso de expansión a nivel nacional de Bonatti Penal & Compliance, un despacho ubicado en Barcelona especializado en derecho penal corporativo, prevención de blanqueo de capitales y compliance penal. Desde su nacimiento, Bonatti Compliance ha apostado por las tecnologías de la información y la comunicación, de modo que hoy en día no se nos puede considerar una red de despachos, sino que somos un único despacho que ofrece un servicio altamente especializado y de gran proximidad en todo el territorio nacional. A través del uso frecuente de las videoconferencias y la intranet corporativa como eje de nuestros procesos operativos, nos podemos centrar en 3 cuestiones que consideramos fundamentales para un buen servicio: la atención al cliente, la mejora continua de estos servicios y la capacitación permanente del equipo. En Bonatti Compliance queremos ser próximos y a la vez flexibles. Dotamos a cada proyecto del equipo de profesionales más adecuado atendiendo al tamaño y las necesidades de nuestro cliente. Gracias a nuestro método, damos servicio a un amplio rango de organizaciones, desde pyme hasta grandes empresas. Siempre que confeccionamos un presupuesto, tenemos en cuenta 5 cuestiones claves. La primera, ser capaces de recoger del cliente cuanta información resulta imprescindible para estudiar correctamente la petición que nos ha realizado. Hacemos un análisis detallado de esa información, incorporando también de otras fuentes externas. Y con todo ello confeccionamos una propuesta, que incluye diferentes cuestiones. Por un lado, el servicio solicitado, un cierto cronograma de trabajo respecto a los plazos que podemos necesitar en un desarrollo razonable del mismo. E incorporamos propuestas adicionales que el cliente pueda considerar necesarias a la vista de la petición de servicio que nos ha realizado. Nuestros presupuestos se presentan siempre personalmente, bien de forma presencial o bien a través de online y webinar, aclarándole al cliente cuantas dudas pueda tener respecto a la prestación de servicio que le estamos ofertando. Por último, el presupuesto incorpora siempre unas condiciones de contratación para que el cliente tenga en todo momento información detallada de cuáles son nuestra forma de prestar el servicio y nuestras garantías. ¿Cómo trabajaremos en tu proyecto? Siempre asignaremos un responsable del equipo que será el interlocutor válido con la firma, pero a través del mismo y especialmente a través de los servicios SaaS y Cloud que ofertamos habitualmente, contarás con el apoyo de todo el equipo de especialistas de Bonatti Compliance, quienes interactuarán con tu profesional de enlace para prestarte el mejor servicio posible. Entre nuestro catálogo de servicios te queremos destacar los siguientes. Te podemos ayudar a implantar el primer sistema de compliance. Tenemos todo un catálogo de servicios destinados a dar soporte al compliance officer o a la función de compliance de tu organización. A través de los servicios Bonatti Flex te podemos dar interim management o outsourcing en ámbitos como compliance y prevención de blanqueo de capitales. Prestamos servicios de auditoría interna en materias como compliance y prevención de blanqueo de capitales y te preparamos para afrontar con garantía de éxito los procesos de certificación en estos ámbitos. Gestionamos tu canal de denuncias y te podemos ayudar a realizar investigaciones internas. Somos grandes especialistas en prevención de blanqueo de capitales, donde llevamos muchísimos años trabajando tanto en la auditoría de experto externo de prevención de blanqueo de capitales como en el desarrollo de sistemas de control interno y formación del personal. Y por último, también tenemos un ámbito de especialización en el compliance para grupos de empresas, donde nuestra capacidad para comprender los estándares y marcos de referencia nacionales e internacionales nos ayuda a estructurar buenas y consistentes superestructuras de compliance. Confiar en nosotros es confiar en un equipo de profesionales que llevan muchos años trabajando en la materia. Si quieres más información, puedes obtenerla a través de nuestra página web o bien contactando con nosotros a través del teléfono 934 155 421. Te esperamos en Bonatti Compliance. Muchas gracias.